Ahora vamos a ver cómo modelar nuestro problema de planificación en OPL. Primero, debemos estructurar nuestros datos de entrada con toda la información necesaria para ejecutar el modelo. Para este caso, vamos a almacenar nuestras tablas en un archivo de Excel. Esto nos permitirá estructurar las tuplas del modelo de tal forma que coincidan con la estructura de nuestras tablas. Posteriormente, vamos a definir nuestras variables de decisión. Vamos a definir tres variables. La primera es task. Esta será definida como un intervalo. Para Simplex, un intervalo puede representarse como una caja. Esta tiene un inicio y un fin de la ejecución de, en este caso, nuestra tarea. Puede modelarse su tamaño al asignarle un tamaño mínimo y máximo. Estos valores se encargan de hacerlos el usuario. Para nuestro caso, estos valores se definirán dentro de nuestros datos de entrada. La segunda variable es ALTS, que hace referencia a la asignación de un trabajador para cumplir un requerimiento. Este también será un intervalo, ya que debe considerarse el tiempo que se ocupa un trabajador para cumplir un requerimiento antes de realizar una siguiente tarea. Al incluir el parámetro optional en la definición de la variable, damos la posibilidad al modelo de que exista o no este intervalo en la solución final. La tercera variable es workerspan y este intervalo nos permite identificar cuál es la cantidad de tiempo que va a estar activo un trabajador y asimismo podemos, como en optional, saber si utilizamos o no un trabajador. Las expresiones de decisión nos permiten definir las expresiones que utilizaremos dentro de la función objetivo y almacenar su información en elementos independientes. En este caso vamos a utilizar 4. La primera va a ser el makespan. Este valor, makespan, es el tiempo que tomará realizar todas las tareas relacionadas al proyecto. Para calcularlo vamos a considerar cuál es el valor máximo de los tiempos de finalización de cada tarea. En este ejemplo podemos ver una gráfica donde tenemos todas nuestras tareas y el makespan lo vamos a tomar como el tiempo máximo que puede demorar cualquiera de las tareas que lo involucran. La siguiente es la definición del tiempo que cada trabajador utilizará para cumplir con los requerimientos asignados, el cual vamos a considerar como la suma de los tiempos de los intervalos que le fueron asignados a cada trabajador. Por último, vamos a definir las expresiones para los costos fijos y variables para cada trabajador que dependen de los tiempos de trabajo. La función objetivo es, en este caso, minimizar el peso de los componentes de duración y de los costos del proyecto. Los pesos los vamos a definir en nuestro archivo de entrada y los vamos a multiplicar por las expresiones de decisión que creamos previamente. Para asignarnos de cumplir con las características del problema, vamos a definir restricciones que nos guiarán para la toma de decisiones, o pues el modelo. La primera será la estructura jerárquica de nuestras tareas. Para asegurarnos de cumplir con las características y condiciones del problema, definimos restricciones que nos guiarán para la toma de decisión. La primera será la estructura jerárquica de nuestras tareas. Vamos a definir que una tarea padre, su duración va a ser igual a la suma de todas las tareas que la componen. Para esto vamos a utilizar la restricción span. Luego debemos considerar las restricciones de precedencia. Vamos a tener dos grupos de restricciones. La primera será para aquellas tareas que pueden iniciar su ejecución una vez su predecesora sea comenzada, o la segunda será para aquellas tareas que deben iniciar su ejecución cuando su predecesora esté completa. Para esto utilizaremos la restricción Start Before Start y End Before Start. Seguido a esto debemos considerar las alternativas de asignación de trabajadores a requerimientos. Esta restricción considera una tarea que va a ser activada y debe elegirse una asignación para cubrirla. Para ello debemos tener una lista de tareas y la lista de posibles asignaciones que deben activarse al mismo tiempo. Siempre debe existir una asignación viable para cada tarea. Para esto utilizaremos la restricción Alternative. Para asegurar que un trabajador no ejecute más de una tarea al mismo tiempo, esta restricción debe ser dada al modelo utilizando la restricción Overlap. Finalmente debemos definir el lapso por el cual un trabajador realizará tareas en caso de ser elegido. Para esto vamos a considerar cuáles fueron las asignaciones activas y el tiempo que esto tomó para completar. Para esto utilizaremos nuevamente la restricción Span. Al estructurar todo nuestro modelo en OPL tendremos la siguiente estructura. Ahora tomemos estas definiciones y hagamos el ejercicio de formulación en OPL. Veremos cómo formular todo desde la lectura de datos de entrada hasta el análisis de resultados.